Ciertas palabras, en el transcurso de usarlas por largo tiempo, suman tantas extrañas connotaciones que casi cesan de tener sentido alguno. Palabras tales como imaginación. Esta palabra está hecha para servir a tantos tipos de ideas, algunas directamente opuestas entre sí. Fantaseo, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente tan amplio su uso y tan variado su significado, la palabra no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, queriendo decir que su presente perspectiva está muy restringida y por lo tanto no puede realizar su tarea. Y en el próximo respiro le decimos que sus ideas son pura imaginación, por lo tanto, implicando que sus ideas son delirantes. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada, como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Minuto después le rendimos gran tributo a un hombre, describiéndole como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene significado definitivo. Aún el diccionario no nos ayuda. Define la imaginación como el poder fotográfico o hecho de la mente, el principio constructivo creativo, un fantasma, una noción, una creencia irracional, planear, conspirar o confabular involucrando construcción mental. Yo identifico la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace el perdón de pecados y el logro de nuestras metas inevitable. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. La imaginación es el propio portal de la realidad. El hombre, dijo Blake, es el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente es solo un órgano natural sujeto a sentidos. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo, el cuerpo divino, Jesús. Somos sus miembros. No conozco definición más grande y verdadera que la definición de la imaginación de Blake. Por la imaginación, el poder de ser cualquier cosa que deseamos. A través de la imaginación, desarmamos, transformamos la violencia del mundo. Nuestras más íntimas, así como también nuestras más casuales relaciones, se convierten en imaginativas a medida que despertamos del misterio escondido de los siglos, que el Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos en la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el más simple, claro, franco y trabajo que pueda yo hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia adentro, a los mundos del pensamiento. William Blake, donde tienes todos los deseos de tu corazón como un grano maduro, blanco, listo para cosechar. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante de Cristo nos prometió es para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. El misterio escondido por los siglos, Cristo en ti, la esperanza de la gloria, es tu imaginación. Este es el misterio por el cual siempre estoy empeñándome a realizarlo con más entusiasmo e instigando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra redentora, el Señor de los cielos, nacido de los hombres, pero no el unigénito del hombre. Cada hombre es María y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y nacimiento de Cristo le parece irracional al hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan como la llaman la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento de la imaginación y su crecimiento es la transición gradual de un Dios, de tradición,
a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo es el hombre, parece lento. Es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar la cómoda pero falsa seguridad de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés. Y como la roca de Sión, provee el agua de significado psicológico para saciar la sed de la humanidad, y todos aquellos que tomen la copa ofrecida vivan una vida de acuerdo a esta verdad. Transformará el agua de significado psicológico a vino del perdón. Luego, como el buen samaritano, lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Si tu corazón pudiera convertirse en un pesebre, Dios volvería a ser un niño en esa tierra. El hombre es el jardín en el cual este unigénito Hijo de Dios duerme. Él despierta a este Hijo al elevar su imaginación hacia el cielo y vestir al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando y superar aún aquello que conocemos como lo mejor. El hombre, en el momento en que despierta la vida imaginativa, debe enfrentarse a la prueba de la condición del Hijo. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y Él tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí. La prueba suprema de la condición de Hijo es el perdón de pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar pecado. Pecar significa errar el blanco. En nuestra propia vida, quedarse corto en el ideal de uno, fallar en lograr el objetivo al que se apunta, el perdón. Significa la identificación del hombre con su ideal o objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Que diga el hombre débil, yo soy fuerte. En razonamiento, esto es imposible. Solo la imaginación puede entrar y tomar parte de la naturaleza del opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación poder suficiente? No solo para permitirme que asuma que soy fuerte, sino que también para ser capaz de ejecutar la idea. Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que no puedo pagar el viaje y supongamos que mi estatus social y económico actual opone la idea que quiero realizar. ¿Será la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Y por razón me refiero a deducciones de la observación de los sentidos. Reconoce la imaginación el mundo externo de hechos. En la manera práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa para el comportamiento? Supone que soy capaz de actuar en continua imaginación, es decir, supone que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Se cumplirá en hecho mi asunción? Y si se cumple en hecho, ¿debería yo pensar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no meramente para asumir el deseo cumplido, sino también que sea capaz de por sí misma encarnar la idea? Luego de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuar guiarme por ideas, acciones razonables para así poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hechos, que imaginación continua es suficiente para todas las cosas y que todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán por mi falta de imaginación continua. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente? Es decir, fe en su propia imaginación. ¿No es la promesa que ya las han recibido y les serán concedidas? Es lo mismo que
Imagina que ya eres y lo serás. ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme, como si estuviese viendo al invisible? ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de los hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica, donde el hombre natural de los sentidos ve a un capullo. La imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por hechos. A medida que despertamos en la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacerla en hecho, que un verdadero juicio no debe conformarse en la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será, pero él sabe que el mundo interno de imaginación continua es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de lo que será se manifiesta. Él ve al mundo externo a todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos esté al tanto de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal de imaginación y el mundo externo de los sentidos de efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este yo el que debe ser despertado. Despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el momento en el que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él logra hechos que en este nivel solo puede ser llamado milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, él verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta que todo lo que él se encuentra es parte de él mismo. Se rebela contra la idea de que él eligió las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe firmemente creer que la realidad yace dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad arraigada en ti termina en ti, como la tuya termina en Dios.